El 21 de mayo de 2014 tuvo lugar en la Escuela de Guerra del Ejército, en Madrid, el acto de inauguración de la exposición El Camino Español, una cremallera en la piel de Europa. Fue presidido por el excelentísimo señor general de Ejército, jefe de Estado Mayor del Ejército, don Jaime Domínguez Buj. Buenas tardes y bienvenidos a la Escuela de Guerra del Ejército, centro de enseñanza de más alto nivel para los cuadros de mando del Ejército de Tierra. Nos encontramos en el Salón de Promociones de la Escuela, donde se ubican las orlas con los nombres de los 5.667 diplomados de Estado Mayor que han pasado por sus aulas. Bajo la presidencia del general de Ejército, jefe de Estado Mayor del Ejército, excelentísimo señor don Jaime Domínguez Buj, se va a llevar a cabo el acto de inauguración de la exposición El Camino Español, una cremallera en la piel de Europa. La presente muestra cultural, consagrada al Camino Español, parte de una iniciativa de las asociaciones Amigos del Camino Español de los Tercios y Retógenes, Amigos de la Historia Militar, más la participación especial del pintor don Augusto Ferrer Dalmau y la editorial Galland Books, con la idea de recuperar sobre el mismo escenario histórico el recorrido que unía la Lombardía italiana, atravesando tierras de Italia, Francia y Bélgica, hasta llegar a Flandes durante la Guerra de los 80 años, de 1568 a 1648. El teniente general, excelentísimo señor don César Muro Benayas, presidente de la Asociación de Amigos del Camino Español de los Tercios e impulsor del proyecto, expondrá a continuación cómo nació esta idea y cuál es la finalidad perseguida. Mi general, queridos amigos todos, muchas gracias por vuestra presencia en este acto inaugural de este proyecto histórico y cultural que nos hemos comprometido los organizadores bajo el patrocinio oficial del Ejército de Tierra, el Ministerio de Defensa y un grupo de empresas que hacen el camino con nosotros. Les voy a centrar un poco del momento histórico que queremos representar y de qué tratamos para que luego entiendan más en detalle lo que es en sí la exposición que van a ver. Como han oído, nos estamos centrando en la Guerra de los 80 años o Guerra de Flandes, 1568-1648. Digamos que es la época del siglo de oro, la época dorada de las Fuerzas Armadas Españolas, de la infantería, de los tercios del Gran Capitán. En ese contexto, esta guerra no es una guerra de España con Flandes, sino es una guerra global. En el mundo que había, todas las potencias están en guerra. Por un lado, España y Portugal. Por otro lado, Francia, 17 repúblicas, 17 provincias de los Países Bajos que se sublevan al rey, luteranos alemanes y los ingleses que inicialmente son neutrales, apoyan a España y luego cambian y pasan al bando enemigo. Y además viene a entorpecer este conflicto de 80 años los turcos. Como ven, era un conflicto global. Un conflicto global que no solo se juega en el escenario de los Países Bajos, es global. Estamos en Europa, estamos en el Mediterráneo. Las corrientes marítimas, las rutas marítimas son fundamentales. Se combate en el Caribe, se combate en Ceilán, se combate en el norte de África. En concreto, a efectos de los términos actuales, podríamos decir que era una guerra mundial. En concreto, el corazón de la zona de operaciones es Flandes. Allí está la sublevación al rey español, apoyado por otras naciones, con un contexto religioso, pero evidentemente con un fin independentista. Ese es el marco de esta gran guerra en la que España está metida. Los historiadores esta guerra la analizan y dicen tres elementos claves, en ello coinciden todos. Una, la dificultad de que los españoles encontrasen soldados.
Obviamente, la equiparación demográfica de aquellos países es similar a la actual, y aunque España no solo era España, sino que tenía posesiones en lo que hoy es Italia, etcétera, etcétera, no les voy a liar más, voy a las ideas claves. Falta de soldados, difícil reclutar en España, tuvieron que a lo largo de la guerra reclutar fuera, y los regimientos valones tuvieron un gran protagonismo, igual que los tercios españoles. El segundo problema, y básico, era la hacienda, el dinero, la esquilmada hacienda que llevó esta guerra, que quemó absolutamente todas las posibilidades económicas de nuestra hacienda. Y la tercera, la distancia. Obviamente, combatir en todo el mundo y tener soldados en América, en Ceilán, en el Mediterráneo, en el norte de África, es tremendamente complejo con los medios que había en aquella época, obviamente, y las comunicaciones de la época. Y este escenario era en el que nos estamos moviendo. A un nivel ya más práctico, más pragmático, como pueden imaginar, había que llevar los soldados, lo que decimos en términos militares la proyección, que es uno de los factores estratégicos de una guerra, y luego llevarlos al teatro de operaciones donde van a combatir y celebrar los combates, batallas, etc. Los tercios españoles en aquella época eran invencibles. Eran una fuerza compacta, heterogénea y perfectamente cohesionada, de tal forma que se pasearon por el mundo durante 112 años sin perder una sola batalla. El problema era cómo llevarlas. Entonces aparecen aquí la importancia de las rutas estratégicas y lo que nosotros ahora llamamos la proyección, ¿no? Había dos formas: por mar, como se puede imaginar, la ruta marítima a los Países Bajos, bordeando Francia y luego flanqueados por Inglaterra cuando se pasó al otro bando, y la gran flota que tenían los Flandes, la actual flota holandesa, ¿no?, de gran tradición marinera. La ruta marítima era realmente difícil. No quedaba otra que la terrestre. Entonces, para eso, España decide hacer una ruta terrestre donde las tropas nuestras se concentran en un punto que es Milán. Milán es la capital de la Lombardía, es una provincia más del reino, y donde hay un potente castillo, actualmente sigue siendo un castillo, el castillo de los Sforza, lo llaman ahora, donde allí se concentraban todas las tropas reclutadas. Los maestres de campo, que eran coroneles, formaban el tercio y desde allí marchaban por territorios de países aliados o de bien de la corona española o de los Habsburgo al frente, ¿no?, al teatro de operaciones. Y eso era lo que teóricamente y luego prácticamente se denomina el Camino Español, la ruta que une Milán con Namur, que era el cuartel general de las tropas del gobernador militar español en Flandes. Es una ciudad cerca a Bruselas, 60 kilómetros, y allí sigue estando un gran castillo, que era el castillo cuartel general de los españoles. Esa ruta hizo que aproximadamente, solo en unidades, pasaran más de 100.000 soldados a lo largo de la guerra. Una ruta de 1.200 kilómetros, en las que se tardaba, los más rápidos tardaron 30 días, los más lentos 60 días. Tengan en cuenta que las columnas de los tercios oscilaban de 3.000 a 5.000 o 6.000, llegó a haber tercios marchando por los caminos, ¿no?, por el camino español. Pero es que no solo iban ellos, prácticamente el 50% de esos efectivos, o 150 más, lo constituía el 150% más lo que llamábamos la cola. La cola, que es las familias, los sastres, las costureras, las lavanderas, las prostitutas, que también iban. Detrás de un tercio iba una familia entera que vivía, comía y se alimentaba como el tercio. Y no solo eso, había que llevar las cargas. Para que se hagan una idea, cada 4 personas necesitaban un caballo o una acémila. Estamos hablando de aproximadamente 8.000 personas y estamos hablando de unos 2.000 cabezas de ganado en marcha, atravesando toda Europa. Era un problema importante. Este Camino Español inicialmente tiene un itinerario oeste que pasa por la Lombardía, Milán, de ahí pasa a lo que hoy es el sureste de Francia, Saboya, el Franco Condado, que es la zona limítrofe a Suiza, y ya subía para arriba
hasta entrar por Luxemburgo, Lorena, Luxemburgo, y ya entraba a Namur, 1.200 kilómetros. Esa ruta luego cambió y fue por el este, por Austria, y algunas veces por el centro de Suiza. Y ese era el problema que tenía el rey de España, cómo llevar esas tropas allí, cómo pagarlas, etc. Entonces, esta idea del camino español hace de que cambien totalmente la concepción de lo que eran los soldados y el ejército en aquella época. Los ejércitos no tenían logística de una manera establecida y lo que hacían era, pues, alimentarse sobre la marcha. Si estaban en territorio propio, confiscaban quería decir que un capitán iba a una aldea, se llevaba 100 ovejas, firmaba un vale allí al alcalde, me llevo 100 ovejas, y luego va usted a reclamar a la hacienda. Creo que de resultado dudoso, ¿no? Y en territorio no propio, enemigo era el saqueo. Por donde iban los soldados, pues iban cogiendo comida, ganado, etc. Obviamente, el rey de España, la corte, piensa que eso es imposible. No se puede mantener un esfuerzo a 1.200 kilómetros a base de ir saqueando por los caminos, ¿no? Entonces, idean una maniobra logística que realmente fue revolucionaria en la época, y es lo que llamamos el Camino Español. ¿Qué era esto? Bueno, pues a lo largo de esta ruta que unía Milán con Namur, inicialmente nombraban un comisario especial. Este comisario especial no era militar, comisario. Este comisario especial estudiaba las etapas, decían, las etapas, a fin de cuentas los tramos, calculaba las necesidades de la gente en movimiento y a partir de ahí entraba en negociación con empresas. Las empresas eran absentistas y las empresas en la guerra de Flandes tuvieron un papel esencial. Por eso luego hablaremos que en este proyecto de la cremallera las empresas han jugado un papel muy importante también. ¿Qué hacían las empresas? Pues lo que hacen las empresas actuales cuando desplegamos en Afganistán. Cuando el comisario especial les decía las necesidades, cada una, digamos que concursaba o ganaba una etapa, y en esa etapa se comprometía a dar de comer, a alojar a los soldados, dar el forraje al ganado, que era de las cosas, ese era el combustible de la época, la gasolina, la energía. Era tremendamente complejo el conseguir día a día el forraje para 4.000 bestias, o por ejemplo 600 ovejas que se comía un tercio cada día, o 180 vacas. Eso día a día tenía que haber empresarios que compraban localmente, se fiaban de la hacienda y iban alimentando a los soldados y pagaban el alojamiento. El alojamiento del soldado, los que somos militares ya un poco mayores, nos acordamos de la vieja ordenanza: agua, sal, vinagre y asiento a la lumbre. Era lo que les daban y se alojaban así. Bien, en ese gran proyecto, el ejército, protagonista de esta gran gesta logística, junto con las empresas, lograron poner una pica en Flandes en el puro sentido de la palabra. Llevar las unidades militares durante exactamente 65 años, hasta que se cortó esta ruta, mes a mes, día a día, no solo subir las unidades militares, volver heridos, llevar el dinero, etcétera, etcétera. Fue un esfuerzo tremendo. Eso ha sido guía, enseñanza doctrinal para operaciones militares muy posteriores. Y esa es la idea, ¿no?, de lo que queríamos conmemorar. Entonces, a partir de ahí empieza este sueño. Nos juntamos estos señores que ponen organizadores: Retógenes, Historia Militar; Ferrer Dalmau, nuestro querido pintor; Galán Books, que es una editorial de historia militar; y Amigos del Camino Español de los Tercios, que tengo el honor de presidir. Y nos juntamos hace un año aproximadamente y, bueno, nos fijamos este sueño de decir, bueno, vamos a hacer una exposición itinerante, vamos a dar conferencias, nos vamos a pasar por el Camino Español, por Europa, para que nos vean y tal, y lo vamos a hacer. Aquello, bueno, nos fuimos todos muy contentos, pero no dejaba de ser un sueño. Y en ese sueño nos comprometimos con 3 finalidades claras. La primera, no solo conmemorar esta gesta, en la que ahora se cumplen precisamente 400 años de una tregua, sino eso, lo que consiguieron la unión de empresas y las Fuerzas Armadas en aquel momento y el Ejército para llevar a cabo una empresa tan enorme. La segunda, salir fuera y vender eso que tanto se dice ahora de la marca España, ¿no? Pasearnos por 10 países de Europa, que era el Camino Español, difundirlo de alguna manera y que vean que España en aquella época hizo de cremallera, de unión. Jamás tuvimos ningún problema en estos pueblos,
Nuestros empresarios supieron negociar, supieron contratar, nuestros soldados supieron comportarse debidamente y se consiguió lo que parece realmente una hazaña tremenda, ¿no? Y eso es lo que hemos querido conmemorar. Y en esa idea pues nos salimos a la calle y al primero que fuimos a ver pues fue al patrocinador oficial, que es nuestro jefe del ejército. Allí me presenté en su despacho, le conté lo que era y rápidamente lo apoyó. Es una hazaña del ejército que todo esfuerzo es poco por recordar y rememorar, ¿no? Entonces el esfuerzo de nuestro ejército, protagonista del proyecto y de la historia, pues ha sido esencial, ¿no? Lo siguiente, pues había que buscar empresas que creyesen en el proyecto y que obviamente financiasen. Y en estos tiempos de crisis y de dificultades, como ven, son grandes empresas y medianas empresas. Cada una da lo que ha podido, y pequeñas empresas. A todos les estamos exactamente igual de agradecidos. Red Eléctrica de España, Indra, Iturri, CLH, Iberdrola, a SMIDE, que es la Asociación de Empresas de la Defensa, como sabemos, Escaña, El Corte Inglés, Torreal y Rosenbauer. 10 empresas que se han metido en el proyecto y han confiado en esto, ¿no? Y han querido subvencionarnos. Realmente eso lo agradecemos públicamente. Y obviamente muchos colaboradores. No solo han sido unidades del Ejército, personal del Estado Mayor del Ejército, del MALE, del Mando de Apoyo Logístico, todo el mundo que de alguna manera ha tenido que tener algún contacto se ha volcado. Y destaco en esto el Instituto de Historia y Cultura Militar, lógicamente como corresponde, ya que el que voy a presentar a continuación, que es el comisario de la exposición, es un experto del Instituto de Historia y Cultura Militar. Gracias a él se ha podido materializar la exposición. Y en este camino estamos y hoy vemos por fin el sueño. ¿En qué consiste? Pues como van a ver, son 4 sedes, 4 exposiciones y en cada sede vamos a poner esta exposición, que va a ser itinerante, junto con conferencias. Conferencias dadas por expertos militares, expertos civiles, que se conocen perfectamente lo que fue el camino y lo que fueron los tercios. En mayo estamos en Madrid. En julio, si Dios quiere, vamos a estar en Estrasburgo y Besançon, en Francia. En septiembre vamos a estar en Bruselas y en Breda. Y en octubre, si Dios quiere, Barcelona o alternativo Valencia, pendiente de definir. Y con esto creo que les he dado un baño global del proyecto y de lo que estamos haciendo. Y ahora, sin más, como les he citado anteriormente, les voy a dejar con el capitán Germán Segura, experto del Instituto de Historia y Cultura Militar y magnífico organizador de exposiciones, que les va a hablar de lo que vamos a ver a continuación. ¿El capitán? Con el permiso de presencia, mi general. Cuando estaba recibiendo a las autoridades, estaba formado este piquete y estaba lloviendo, les he dicho, parece que estáis como si estuvierais en Flandes, hoy el día os ha acompañado. La verdad que es un honor, primero, que se haya confiado en mí para llevar adelante esta muestra, que realmente es un trabajo de conjunto. Han colaborado muchísimas personas y en estos momentos de inauguración tengo que perder 5 minutos, aunque sea, para agradecérselos personalmente. En especial, aparte de todos los patrocinadores que el Teniente General ha reseñado, pues yo quiero agradecer especialmente al coronel Vicente Mena, del Cuartel General del Ejército, que ha sido realmente el coordinador, vamos a decir, global, porque él es el que por arriba me ha facilitado todos los contactos y el éxito de esta exposición también es de buena parte suyo. Y también al coronel Santiago Cubas, del Instituto de Historia y Cultura Militar, que siempre ha sido el que me ha estado auxiliando desde el instituto, porque él es realmente el experto en los tercios. Yo soy un experto más bien en montaje, aunque sé un poquito de historia, pero tampoco me considero un experto. No quiero olvidar a mis compañeros del Archivo General Militar de Segovia, que es mi lugar donde estoy destinado, que durante estos meses pues, han tenido realmente que hacer mi trabajo. Yo aparecía de vez en cuando los viernes para que viera a mi coronel, pero daba pena ver que yo me tenía que ir, no me podía enganchar al trabajo diario, que es mucho en el archivo, y tenía que seguir viniendo a Madrid pues, para acabar esta exposición. Agradecer también a los autores del libro catálogo, que luego les regalaremos, José Palau, Fernando Martínez Leínez, María del Carmen Vidaller, que han hecho unos buenos trabajos y yo creo que han conseguido imbuirse un poquito del espíritu, que se pretendía hacer una cosa divulgativa, en un librito que son 64 páginas, tampoco estamos hablando de una obra académica, estamos hablando de una cosa que sea agradable de leer y que se lleve el concepto general que ha explicado muy bien el Teniente General.
También Lucas Molina de Galán Books, que es el que materializa realmente las ideas de un comisario a la hora de hacer los materiales expositivos, y sobre todo a mi compañero de fatigas, Jesús Dolado, que hemos estado aquí por no sé cuántos días, pero ya luego los contaremos más adelante. Para presentar la exposición se visita en sentido contrario de las agujas del reloj, y ya verán que desde ahí se ve muy bien que la exposición está compuesta inicialmente de unas lonas explicativas que nos van a explicar lo que en general nos ha explicado hace un momento, pero detalladamente. Iniciamos con la monarquía española, por qué la monarquía española en esos siglos se convierte en poder hegemónico mundial, cómo todo poder hegemónico tiene una máquina de guerra poderosa para mantener su dominio, que fueron los tercios en ese momento. Luego ya hablamos de cómo se reclutaban, cómo los soldados se reclutaban en la península ibérica, marcha a Italia, embarcaba a Italia. Desde Italia, pues Italia en aquel momento era puerta de Europa y aparte era trinchera mediterránea contra el turco, que estaba muy cerca y era una zona muy conflictiva, sobre todo la parte de Nápoles, Sicilia, Malta, era una zona muy conflictiva. Luego, posteriormente, cuando se inicia la rebelión de Flandes, pues ya es cuando se inicia realmente la historia del Camino Español. Se valora la posibilidad de ir por mar, no se puede ir por mar, se va por tierra. Entonces es cuando se hace el primer viaje del Gran Duque de Alba, primero las rutas por Saboya, posteriormente hay que ir haciendo que las rutas se vayan desplazando hacia el este, pasando por los Alpes y ya últimamente por el Tirol, porque cada vez Francia va estrangulando esa vía de comunicación. Y por el otro lado seguimos viendo, hablamos de lo que es la pica en Flandes, cuando llega el español allá, o el meridional, porque también hay muchos italianos, y ese choque de culturas que hay entre la persona del sur, con el sol y que nos gusta tanto, y llegamos allí que solo es bruma, lluvia, agua, esa sensación y lo que pensamos nosotros de ellos, que no había cosas buenas y cosas malas, y lo que pensaban ellos de nosotros, que tampoco es que fuéramos... Hablamos también de nuestros oponentes, nuestros adversarios en aquellas tierras, tanto franceses, los protestantes, los sajones, los suecos, los mismos holandeses, que fueron ejércitos que ellos, alguna vez su historiografía parece que los colocan como David contra Goliat, pero realmente fue un ejército muy poderoso, muy temible también, y tenían muchos recursos y estaban sobre el terreno. Nosotros teníamos que desplazarnos 1100 kilómetros allá con nuestras tropas y si una de estas columnas no acababa de llegar o era destruida en una batalla, ya no teníamos más tropas, había que seguir otra vez haciendo mover toda esa maquinaria logística para llevar más tropas. Y terminamos también recordando ese periodo de la imagen que han tenido los tercios, el soldado español, el camino español, en la literatura, en el arte, con las pinturas que tenemos aquí en el Prado y en otros muchos museos. Aparte de lo que son las lonas explicativas, que tienen textos en español y en francés, para que cuando vaya al extranjero pues ya no haya que traducirlos, tenemos en el centro 6 estructuras metálicas que nos hablan de 6 personajes típicos del tercio. Pues tenemos al maestre de campo, que está aquí detrás, luego lo verán, los oficiales de la compañía, luego un mosquetero, arcabucero, coselete y picaseca o piquero. Por detrás tiene la explicación de cada uno para que sepamos qué era cada uno, se explica cómo combatía o lo que hacía, etcétera, etcétera. Todo esto acompañado con miniaturas, algunas réplicas de cuadros, sobre todo de Augusto Ferrer Dalmau. Enfrente ya vemos que tenemos el último cuadro que se presentó la semana pasada en Valladolid, que se titula también El Camino Español, uniformes, algunos audiovisuales, y en el centro, no sé si podremos llevarla a Estrasburgo, no creo, pero bueno, a lo mejor a Barcelona nos atrevemos. Tenemos una maqueta que es la más grande que hay en Europa de temática militar, que representa la batalla de Nördlingen, que fue una victoria del ejército católico, formado en buena parte por españoles, contra el ejército sueco, que en ese momento era el ejército más poderoso del momento. Ya solamente para terminar y para no alargar más el acto, quiero hacer unas consideraciones finales. Pensemos en primer lugar de que el proyecto tan grande que se plantearon en su momento el Teniente General y el GM, pues lógicamente aceptó, pues implica una proyección de esta misma exposición, y esto hay que montarlo en Bruselas, en Estrasburgo. Entonces ya los materiales, ya para facilitarlo, hemos tenido que utilizar unos materiales que sean bastante movibles, que se puedan cargar bien en el container que vamos a utilizar, etcétera, etcétera. Eso obliga también al comisario pues, a decidir qué tipo de material utilizar para no recargar al personal que luego va a realizar el montaje. Eso es un factor que puede decir, hombre, aquí se puede haber puesto un panel. Sí, yo lo hubiera puesto y solo hubiera fuera esta posición, pero estamos hablando de que esto tiene que ir a Estrasburgo y a otros sitios. Y luego sobre el Camino Español, yo considero que los siglos XVI, yo considero, hay muchos historiadores, que los siglos XVI y XVII constituyen el momento más fascinante de la historia de España, probablemente. En ese periodo la monarquía española se encontraba en la cumbre de su poder.
dominando enormes espacios geográficos y aglutinando en su seno muchas naciones, italianos, alemanes, no solamente españoles, borgoñones, incas, aztecas, todos los territorios americanos, un largo etcétera. Sin embargo, la monarquía se titulaba española porque el centro de su poder, su núcleo principal, se hallaba en la península ibérica. Por eso todo español acabó siendo todo lo que cito en su nombre, a pesar de que lo decían italianos, borgoñones, valones, siempre se hablaba de la monarquía española, la monarquía española. Y la monarquía española, o la monarquía de España, como se llamaba, también hizo mucho en este periodo. Cosas que aún hoy causan asombro al historiador. Geoffrey Parker, por ejemplo, que sabe bastante de historia, es un gran historiador, calificó de milagro que soldados españoles hubieran podido llegar alguna vez a los Países Bajos, especialmente por tierra. Unos españoles que por entonces parecían no bastarles el orbe, como rezaba una medalla acuñada en tiempos de Felipe II. Formidable tuvo que ser sin duda el alma de nuestros ancestros, Don Quijotes de noble corazón, abocados siempre a imposibles. Y así de tremendo era aquel soldado español de los tercios, que todo lo sufría excepto que le hablaran alto. Los caballeros más galantes del mundo, como reconocía la Roxane de Cyrano de Bergerac. Y así era también aquel ejército donde, según Calderón, a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Donde no había un soldado que no fuera noble por la sangre de las armas. Y yo siempre me pregunto, ¿y qué queda de aquella España que estuvo en la cima del mundo muchas veces? Y bueno, me consuela pensar que siempre nos quedará el arte, la literatura del siglo de oro, aunque nuestros hijos en la escuela pasen de puntillas por estéticas y éticas tan distintas de las actuales. Pero también queda en la memoria de los pueblos, en el paisaje, aquella senda que recorrieron nuestros padres hacia Flandes, a veces con detalles anecdóticos como una cruz de Borgoña tallada en un mojón del camino, una lápida en una tumba, una devoción de reminiscencias hispanas en una iglesia belga, el corazón de don Juan de Austria, que está custodiado como un tesoro en Namur, o el sepulcro del maestre de campo Julián Romero, el de las hazañas, en Alejandría de la Palla. Precisamente la idea que ha inspirado este proyecto ha sido poner en valor el camino español como ruta histórica y turística, volver la vista atrás sin complejos y revisitar el momento de mayor esplendor de nuestra nación, con sus claroscuros, que los hubo, pero al fin reconciliados con nosotros mismos y con nuestros hermanos europeos. He dicho el momento de mayor esplendor, pero puede ser que sea el momento de mayor esplendor, pero no diré nuestro mejor momento, porque como me esfuerzo a enseñar día a día a mis hijas, el único momento posible en la vida de una persona o de un pueblo es el presente, y aunque solo sea por eso, considero que el presente siempre es el mejor de los momentos. Por ello, miremos al pasado para aprender de nuestros errores y recordar los aciertos, pero vivamos el presente y sentemos entre todos las bases de un futuro mejor para España, ese futuro por el que también lucharon nuestros soldados de los tercios en aquel inhóspito laberinto flamenco donde se sepultó nuestra posibilidad de vertebrar una Europa que no pudo ser y que aún hoy seguimos construyendo, como sabemos, el fin de semana que tenemos elecciones en Europa. Ahora, cuando termine las palabras de la autoridad, pues será un placer para mí enseñarles la exposición y hablar con más detalle. Muchas gracias. Para finalizar, el general de Ejército, jefe de Estado Mayor del Ejército, excelentísimo señor don Jaime Domínguez Bug, pronunciará unas palabras para declarar inaugurada esta exposición. Buenas tardes a todos. Es una auténtica alegría estar aquí esta tarde con todos ustedes en nuestra Escuela de Guerra, inaugurando la que va a ser la primera sede de esta exposición, o de alguna forma, como decía nuestro general, la primera etapa del nuevo camino que van a recorrer los soldados de nuestros tercios, si bien convertidos en maniquíes, rememorando aquel que hicieron durante los siglos XVI y XVII. Y quiero resaltar la importancia de esta exposición porque yo creo que todos somos conscientes de la importancia que tuvo, y si no lo éramos, con la explicación de nuestro general nos hemos quedado convencidos de la importancia que de verdad tuvo en la historia de Europa la existencia de este camino, que permitió las guerras en Flandes. Pero fundamentalmente lo que nos tiene que mover es la grandeza, la dificultad de esa maniobra logística que a lo largo de 1.200 kilómetros permitió poner a nuestros piqueros en Flandes. Y esa maniobra logística, probablemente una de las más importantes o de las más asombrosas, diría yo,
en la historia del arte militar le hicieron precisamente nuestros ejércitos. Y por eso es importante que todos apoyemos a los que han tenido la idea de, con esta exposición, rememorarla y ponerla en valor. Por ello, mi felicitación a todos los que lo han hecho posible, a las asociaciones Amigos del Camino Español y Retógenes Amigos de la Historia Militar, al pintor Augusto Ferrer Dalmau, que ha pintado especialmente para esta exposición el cuadro que ven al fondo, a Galan Books y a los demás patrocinadores que desinteresadamente han contribuido a hacerlo posible. Para acabar, solo decir que espero y deseo que tenga el éxito que se merece, pues de esta forma seremos capaces de que nuestra historia se conozca o se rememore en Europa y de que Europa reconozca la grandeza de los que lo hicieron posible, que no son otros que España y los españoles y el ejército español. Queda inaugurada esta exposición. Muchas gracias. Terminado el acto y tras unas fotografías, se visitó la exposición. Finalmente tuvo lugar el tradicional brindis por Su Majestad el Rey. De que la exposición va a ser un éxito, os invito a todos a brindar juntos por el primer soldado de España. Por Su Majestad el Rey. ¡Por el Rey!